Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por este día y te quiero pedir que nos acompañes en este momento para escuchar la palabra, para escuchar tu palabra, Señor, de parte de, eh, a través del pastor y que la podamos poner en práctica, comprender, Señor, y acercarnos cada día más a ti. Te doy gracias por todo en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos al momento de la alabanza en esta mañana. Vamos a meditar en un tema que me parece importante para una iglesia que quiere funcionar bien, que desea funcionar bien, y es el tema de la unidad en la iglesia. La unidad, hermanos, se suele entender como que todos tenemos que pensar de la misma forma. Sin embargo, la unidad no consiste precisamente en eso. Os invito a que abráis vuestra Biblia por el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde se nos da una primera aproximación a el tema de la unidad. Luego haremos una aplicación práctica extraída de Efesios capítulo 4 del 1 hasta el 16. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1. Al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraba. Estaban todos reunidos. Quiero pararme, mis hermanos, en esta idea en este momento. ¿Qué significa, mis hermanos, la unidad en la iglesia? Creo que es importante que reflexionemos en ello. En los textos que vamos a ver, tenemos tres partes. La primera es unidos en Cristo. La segunda, cada uno recibe según la gracia de Dios. Y el tercero, unidos en la diversidad. Son las tres partes para la reflexión de este día. Dice o comienza el apóstol Pablo diciendo: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Este texto, mis hermanos, es un texto exquisito. Es un texto escrito por alguien que antes de conocer a Jesús había vivido en el más absoluto legalismo. Por eso el apóstol Pablo no habla de conversión, sino habla de llamado. Es verdad que un día entregamos nuestra vida a Jesús, pero no estoy muy seguro de que todos nosotros seamos capaces a sentir el llamado que Dios nos ha hecho. Es decir, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Nos ha llamado Dios a todos por igual o nos ha llamado para funciones diferentes? Por lo tanto, Pablo, que se siente como prisionero del Señor, no del Imperio Romano, él nos exhorta a que andemos dignos del llamamiento con que fuisteis llamados. Y aquí lo emplea dos veces. Con toda humildad y mansedumbre, sobrellevar con entereza unos a otros en amor. Qué bonito, mis hermanos, es cuando una iglesia entiende que a su lado se sienta un hermano imperfecto, que el pastor que está predicando no es perfecto, que un hermano que ha hecho un programa de escuela sabática que no nos gusta no es perfecto. Pero ¿sabemos, hermanos, ver el llamado de Dios para nuestra vida? Ese es el punto fundamental. Y nos dice de humildad y mansedumbre para llevar con entereza unos a otros
en amor. Llamamiento, amor, todo ello nos permite configurar, mis hermanos, lo que es la vida de la comunidad religiosa. Y prestos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo, cuando se encontró con Jesús en el camino de Damasco, comprendió que todo lo que había hecho hasta ese momento no servía para mucho, aunque él creyera que estaba actuando de parte de Dios. Por tanto, tenemos que estar prontos para guardar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. Y la palabra que se utiliza aquí es una traducción del término hebreo que es shalom. Es decir, hemos comprendido, mis hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida y eso nos trae la paz y la confianza en Dios a través del Espíritu. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Por eso, en esta mañana, el llamamiento y la exhortación no es por el pastor de esta iglesia, es por el Espíritu Santo. Y creo que así será más fácil comprender lo que el apóstol nos está diciendo. Y empezamos, hermanos, por lo que es común a todos. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. ¿Veis, mis hermanos, cómo repite un solo cuerpo, un solo espíritu, llamamiento y esperanza? Esto es lo que tenía que ser el germen que hubiese en cualquier iglesia presidida por el Espíritu. Necesitamos, mis hermanos, comprender la imperfección de todos los que nos reunimos en el nombre del Señor. Es un camino que andamos juntos. Por eso habla de un solo cuerpo y un solo espíritu. Y sigue diciendo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Mis hermanos, esto es igual para todos, sin excepción. La unidad, llamamiento, amor, unidad en el espíritu, esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La unidad en la iglesia, mis hermanos, es a través del espíritu, en lo que creemos. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y se convierte en el Señor de la iglesia. Y la fe nos relaciona con Él y el bautismo nos abre la gracia de Dios. Eso tiene que ser igual para todos los creyentes. Un bautismo por inmersión, cuando hayamos estudiado la Biblia, cuando entendamos la palabra de Dios. Y la fe, esa relación personal y estable con el Señor de la iglesia, que es Jesús. Y sigue diciendo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Mis hermanos, aquí tenemos el primer cuadro importante, que es todo un proceso. ¿Has sido llamado por Dios? Los que se sientan a tu lado en la iglesia también han sido llamados por Dios. La unidad entre esa persona y yo es el Espíritu Santo y nos lleva a una esperanza a través de un solo Señor, una forma de relacionarnos con Él y un solo bautismo. Y así se convierte Dios en Padre de todos. Está sobre todo, actúa a través de todos y dentro de todos. Esta es, mis hermanos, la unidad en el Espíritu. Sin embargo, ahora entramos en la segunda parte. Unidad en la diversidad.
A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del regalo de Cristo. Mis hermanos, qué texto tan impresionante para comprender la vida, no solo de una iglesia, sino para comprender mi vida personal cada día. Tengo que tener en cuenta todo lo que es común al pueblo de Dios, pero también tengo que fijarme en qué llamamiento ha hecho Dios a mi vida, porque no todos tenemos los dones y los talentos para hacer las mismas cosas. Dice, por el cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los seres humanos. Y utiliza el Salmo 68. Mis hermanos, dio dones. No dio obras, dio regalos que con nuestra personalidad nos permiten entender el proyecto de Dios para nosotros. Cuando una iglesia es fuerte y poderosa, mis hermanos, cuando cada uno ejerce sus dones en beneficio de la unidad en el espíritu. Qué bonito es recordar, mis hermanos, cuando una persona se siente bien en lo que está haciendo en la iglesia y valorar el esfuerzo de cada uno de ellos. Dio dones a los seres humanos. Y eso que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Un solo Señor que nos rescató, mis hermanos, cuando resucitó del cementerio. Para él fue una cueva en la roca, pero finalmente es lo mismo. El que subió es el mismo que había descendido a las profundidades de la tierra. Mis hermanos, la carrera del creyente es un proceso de ascenso. Dejadme que explique una simple parábola. Jesús descendió al mundo no para que hubiera un hombre más. Jesús murió no para que hubiese un muerto más. Jesús resucitó para que tú y yo no nos quedemos en la tumba eternamente. Jesús descendió para que nosotros, a través de la esperanza, ascendamos a la eternidad. Me parece un regalo de parte de Dios para nuestra vida. Es el que descendió, es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas, o para llenar a la plenitud todas las cosas. Y fijaos, él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y así podíamos seguir con los dones espirituales que Pablo ha escrito en otras cartas. ¿Veis que aquí se marcan las diferencias? Ya no somos todos iguales. Unos, otros, otros. Y esa es la riqueza de una iglesia, hermanos. La iglesia no son las paredes, no es el color de la moqueta del suelo, o la iluminación o la megafonía. La iglesia eres tú y soy yo, por el llamamiento divino que el Señor te ha hecho. Y el Señor ha puesto en tus manos, lo mejor de ti y lo mejor de mí. Por eso él mismo concedió diferentes dones, que uniéndolos todos, yo estoy convencido, mis hermanos, que todas las iglesias del mundo tienen los dones repartidos para que sea el pueblo de Dios en la tierra. Apóstoles, los enviados. Profetas, los que hablan de parte de Dios. Evangelistas, los que comunican el evangelio. Pastores y maestros. Yo me siento feliz y agradecido al Señor que en mi caso se junten las dos últimas funciones, pastor y maestro.
Mis hermanos, el Señor trabaja en mi vida y trabaja en la tuya para que los dones se pongan al servicio de su iglesia. ¿Para qué sirve todo esto? Mis hermanos, los dones son facultades pedagógicas, son facultades para enseñar. No para decir qué bueno soy o esperar los aplausos de los hermanos. No, no. A fin o como objetivo, adiestrar a los santos, hermanos. Fijaos qué recorrido tan especial hace Pablo. Pablo fue llamado por el Señor a ser un apóstol especial, por su preparación, por sus años en el judaísmo. Mis hermanos, cada vez que hablamos nuestra boca en la asamblea de creyentes, sea para enseñar a los santos desde nuestros dones espirituales. Esa es la unidad que el Señor quiere para nosotros. Adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del único cuerpo del Mesías. Lo hemos visto anteriormente. Un solo cuerpo, un solo Señor. Mis hermanos, la Iglesia solo tiene una cabeza. La cabeza es Cristo a través del Espíritu Santo. El pastor no es la cabeza de la Iglesia. El pastor ha sido llamado para una función determinada. ¿Sabéis, hermanos? Algunos me dicen, pastor, ora por mí. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero le digo, ¿tú crees que mis oraciones valen más que las tuyas? Yo te puedo acompañar. Y lo hago con muchísimo gusto. Pero tu oración vale tanto como la mía. Eso, por favor, no lo olvidéis. Él mismo constituyó a unos una cosa, a otros otra, con el objetivo de adiestrar a los santos, es decir, adiestrar a los que nos reunimos cada sábado para seguir madurando en el Señor, para la obra del ministerio. El ministerio es el apostolado, el profetismo, el evangelismo, la pastoral y la enseñanza. Ese es el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, yo en esta mañana quiero llamarme a mí mismo, como llamarte a ti, a que nos demos cuenta del regalo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Os dais cuenta que todos somos maestros en el Evangelio? Es verdad que unos en teología, pero otros recibiendo en la puerta con una sonrisa de lado a lado de la cara a la persona que llega. Eso es adiestrar a los santos en el ministerio. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, un ser humano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Mis hermanos, hemos empezado hablando de unidad. Hemos pasado por la diversidad. No todos hacemos bien todas las cosas, aunque nos esforcemos. Pero ¿para qué adiestrar a los santos? A llegar a la unidad de la fe, el pleno conocimiento de Dios y conocer la plenitud de Cristo. Ese es el fundamento de una iglesia. Y nos recuerda que ser fluctuantes en la fe es actuar como la orilla del mar, el mar en la orilla con las olas. Dice, para que ya no seamos niños variables, que somos movidos por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de seres humanos que emplean con maestría las artimañas del error. Mis hermanos, una iglesia unida en Cristo, con los dones espirituales trabajando en la iglesia, será muy difícil que sea derribada por falsas doctrinas.
es cuando empezamos a decir yo creo, yo pienso, en sustitución de la palabra de Dios dice, es cuando vienen los problemas. Sino que hablando la verdad en amor, vamos a tener un crecimiento en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es el Mesías. Mis hermanos, yo aprendí muy pronto en mi ministerio, hace ya muchos años, que yo no era la cabeza de nada. Que mi misión empezaba y terminaba cuando empiezan y terminan la misión de los otros dones espirituales. No sé, hermanos, si llegamos a entender la plenitud del mensaje de Pablo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Mesías. El amor, el vínculo de unión, el amor inteligente, el amor que sabe apreciar las características del otro y que atenúa los defectos de cada uno de nosotros. Así seremos preservados del error en nuestra vida. Me parece importante la reflexión. De él viene que el cuerpo entero, y hace una preciosa parábola, hermanos, con la medicina que se conocía en aquel entonces. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Hermanos, ¿os imagináis que el dedo del pie quisiera ser ojo? Veríamos la mitad. Este versículo, hermanos, es para enmarcarlo. Del Mesías viene que el cuerpo entero, bien ajustado, ajustado por los dones y unidos por los ligamentos, según la función propia de cada uno, crezca y se edifique en el amor. Es un proyecto, mis hermanos, precioso para nuestra forma de entender el Evangelio. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a todos a comprender que tenemos el gran privilegio de vivir una experiencia espiritual no basada en un concepto humano, sino basada en un proyecto de Dios. ¿Dónde te encuentras mejor? ¿Qué puedes hacer mejor? No te preocupes por lo que no sabes hacer. Pon en manos de Dios tus actitudes y Dios las convertirá en dones. Pero todo ello para el crecimiento de cada uno de nosotros. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor nos ayude a comprender este importante mensaje. Unidos en espíritu, pero cada uno desde los propios dones que Dios le ha dado. Esa es la unidad en la Iglesia. Que el Señor los bendiga. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé un precioso sábado para gloria y honra suya. Amén.